Causalidad. En medicina es de gran relevancia la identificación de la causa de la enfermedad, que permita determinar tratamientos y medidas para prevenirla. Teniendo en cuenta eso, es indispensable tener clara la definición de causa a lo largo del tiempo y la experiencia. De esta manera se ha definido como un evento o un estado de la naturaleza que inicia o permite solo o en un conjunto con otra secuencia de eventos que resulten en un efecto. También se define como lo que se considera un fundamento u origen de algo, la razón, motivo u origen de algo, o como el factor que es posible o conveniente alterar para producir, modificar o prevenir un efecto. Existen distintas posiciones filosóficas respecto al concepto de causalidad, teniendo en cuenta que existe desde la vida común, pues la mente humana busca relaciones entre las cosas y particularmente entre las acciones y sus consecuencias, como un modo de entender el mundo y de aprender y adaptarse a él. Tales de Mileto se enfocó en buscar las causas más profundas de las cosas y dividió entre causas inmediatas y esenciales o últimas. Aristóteles definió 4 tipos de causas: lo material, referente al sujeto u objeto en el que ocurren las cosas; causa eficiente, refiriéndose al proceso en desarrollo; y causa formal y causa final. Kant señala que todo nuestro conocimiento comienza con la experiencia. Para Kant, la causalidad es un a priori que se necesita para el conocimiento racional, en tanto que todo lo que ocurre supone algo previo y señala todo cambio tiene que tener una causa. Existen diferentes modelos causales en biología. Entre ellos tenemos el modelo de Koch-Engle. El microorganismo debe encontrarse siempre en los casos de enfermedad. El microorganismo deberá poder ser aislado en cultivo, demostrando ser una estructura viva y distinta de otras que puedan encontrarse en otras enfermedades. El microorganismo cultivado deberá ser capaz de producir la enfermedad en el animal de experimentación. Es preciso recuperar el microorganismo a partir del animal identificado. También tenemos el modelo de Austin-Bradford. Se conocen como criterios de Bradford-Hill. Él los describe de la siguiente manera: fuerza de asociación medida con los índices estadísticos apropiados; congruencia entre distintos observadores en diferentes lugares, tiempos y circunstancias; especificidad de las causas; temporalidad; gradiente biológico en la relación dosis-respuesta; plausibilidad biológica; coherencia con otros conocimientos; evidencia experimental; analogía con otras relaciones causales. Tenemos también el modelo de Rothman, que tiene más contenido teórico y contempla las relaciones multicausales. Ninguna de las causas componentes es superflua. No exige especificidad, pues un mismo efecto puede ser producido por distintas causas suficientes. Una causa componente puede formar parte de más de una causa suficiente para el mismo efecto. Si una causa componente forma parte de todas las causas suficientes de un efecto, se le denomina causa necesaria. Una misma causa componente puede formar parte de distintas causas suficientes de distintos efectos. 2 causas componentes de una causa suficiente se considera que tienen una interacción biológica, es decir, ninguna actúa por su cuenta. El grado de interacción puede depender de otras causas componentes. Evaluaciones causa y efecto en medicina. Asociación. Puede definirse como la dependencia estadística que existe entre 2 o más factores, donde la ocurrencia de un factor aumenta o disminuye a medida que varía el otro. Sin embargo, la existencia de asociación no implica necesariamente causalidad.
una asociación causal o relación de causa y efecto se manifiesta cuando el cambio en la frecuencia o intensidad de la exposición es seguido por un cambio en la frecuencia o intensidad del efecto. Asociación válida. Es una asociación real o verdadera que conlleva un efecto mínimo del azar y del sesgo, o de uno y otro. Los sesgos de medición ocurren si durante la fase de obtención de la información los investigadores utilizan para cada uno de los grupos estudiados criterios diferentes de recolección o interpretación de los datos o ambos. Ensayo clínico controlado o estudio clínico experimental. Se trata de estudios prospectivos en los que los sujetos de una muestra similares o comparables se asignan al azar en dos o más grupos para que reciban una exposición, manipulación o maniobra. Estudio de cohortes. Es también un diseño comparativo. Los sujetos de una muestra son clasificados según la exposición de interés en una cohorte expuesta y en una no expuesta, y se observan suficientemente durante un periodo específico para determinar la frecuencia de aparición del efecto. Estudio de casos y controles. Se estudia un grupo de individuos que ya tuvieron el efecto y un conjunto de personas denominados controles que no lo muestran, para investigar retrospectivamente el antecedente de exposición a la causa o el factor de riesgo sospechado. Diseños transversales. Estos diseños nos dan una imagen instantánea de la coexistencia de la exposición y el efecto, y tienen las mismas limitaciones metodológicas del estudio de casos y controles. Además, tienen mayor dificultad para demostrar la secuencia temporal de causa y efecto. Estudios descriptivos. Son los menos recomendables para este efecto, pues en ellos se estudia en forma prospectiva un grupo de sujetos expuestos o bien retrospectivamente un conjunto de casos. La clasificación de estudios epidemiológicos. Hay estudios que son observacionales y estudios experimentales. Dentro de los estudios observacionales podemos definir que solo se dan la posibilidad de documentar según el diseño, el pasado, el presente o el futuro de la enfermedad y la exposición. En cuanto a los diseños experimentales, se crean las condiciones bajo las cuales se realizará la investigación, de modo que tienen la posibilidad de decidir quiénes serán sometidos a una intervención específica, por cuánto tiempo y en qué cantidad, y después medir el impacto de dicha intervención. Encontramos unos ejes de clasificación, los cuales van a ir de la siguiente manera: temporalidad, la fecha en la que realiza el estudio mismo y la fecha en la que ocurrieron tanto la exposición como el resultado de esta. Además encontramos el estudio prospectivo. En este, la exposición a un factor de riesgo, identificación en el grupo que será estudiado y se espera observar más tarde el resultado de dicha exposición. Estos estudios inician con personas libres de la enfermedad. Sin embargo, la variación en la exposición al factor de riesgo en estudio en uno o más grupos de personas marca la pauta para seguirlos y observar la frecuencia con la que aparece el resultado en ellos. En cuanto al estudio retrospectivo, podemos inferir que es cuando ya ha ocurrido el resultado o desenlace y es posible identificarlo en un grupo de personas. Cuando se cambian componentes históricos respecto a antecedentes de exposición junto con seguimiento hacia el futuro de la población,
Para observar la aparición de la enfermedad se enmarca el estudio ambispectivo o histórico prospectivo. De igual manera encontramos lo que es la direccionalidad. En este orden o secuencia con la cual la exposición al factor de riesgo o determinante y su efecto son investigados. Encontramos grupos de comparación. En este va a haber un grupo único con subdivisión, grupos de comparación que pueden ser estudios de cortes, estudios de casos y controles, estudio con corte de expuestos y corte de no expuestos, ensayos comunitarios, ensayo clínico controlado. Además de las mediciones en el tiempo, que pueden ser transversales o longitudinales. La transversal exigirá una sola medición bajo la cual se tratará de identificar tanto la enfermedad como la exposición. Y en el longitudinal se llevará la medición repetida en el tipo tanto de exposición como de enfermedad. En cuanto a los tipos de fuentes de datos, podemos encontrar que son primarias o secundarias. La fuente de datos primaria es la información necesaria para conformar dicho estudio, que será obtenida de primera mano diseñando estrategias de recolección de información mediante cuestionarios, mediciones intencionales, pruebas de laboratorios o imagen. Y en cuanto al tipo de fuente de datos secundarias, es aquella que se obtiene a partir de las estadísticas oficiales de mortalidad basadas en el certificado médico de defunción. A partir de esta fuente se pueden construir tendencias temporales para mortalidad general, mortalidad por causas específicas en diferentes años e incluso establecer un contraste geográfico.